Muchas bendiciones para todos en esta noche. Esta noche quiero compartir con ustedes un tema muy especial que Dios ponía en mi corazón y le hemos denominado impactando en tiempos difíciles. Así que mientras tú te enlazas allí con alguien, lo invitas, o tu familiar o alguien que esté cerca, lo invitas a que pueda también participar de esta bendición que Dios tiene preparado para todos nosotros. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo 1, versículo del 2 al 6. Allí vamos a reflexionar el consejo de esta hora. Qué bueno es que estemos enlazados a través de esta plataforma de Facebook. Así que tú puedes compartir con tus amigos, con tu familia, y este es el momento en que tú puedes hacer una obra evangelística también. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leer 4 versículos de la Biblia. Vamos a leer del versículo 2 al 6. Dice la palabra de Dios, el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y dice el versículo 6, pónganle mucha atención, dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Vamos a orar para poner en las manos de Dios este momento. Padre, estamos tan agradecidos contigo, mi Rey amado. Toma el control en nuestras vidas, mi Dios glorioso. Toma el control, Señor, en estos medios, Jesús, de comunicación, Jesús. Y toma el control en la mente y en los corazones de cada uno de aquellos que hoy nos vamos a conectar y vamos a estar enlazados, Señor, en una plena comunión contigo, mi Dios glorioso. Obra con tu amor grande, con tu amor especial. Ponga las palabras especiales, Señor, y esenciales en mi boca para ser de bendición en la vida de tus hijos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, quédate con nosotros, Señor. Háblanos y ministranos en esta hora. Amén y amén. Impactando en tiempos difíciles. Así hemos titulado el mensaje de Dios. Yo traigo acá la definición de impacto, lo que encontré en el diccionario, y por eso le puse impactando en tiempos difíciles. Porque impacto, dice el diccionario, la Real Academia de la Lengua Española, dice que es un choque de un proyectil contra algo o alguien. Ese es un impacto. Un choque de un proyectil contra algo o alguien, dice. También dice que es el efecto de una fuerza aplicada bruscamente. Y luego también dice que el versículo, el numeral 4 que yo tengo aquí de la definición de impacto, que es un golpe emocional producido por un acontecimiento. Luego también dice que es manifestar todo el peso en algo. Yo creo que la iglesia del siglo XXI tiene un gran reto y un gran desafío. El desafío de la iglesia es aprender a impactar en tiempos difíciles. Yo creo que nosotros del año 2019 a esta fecha teníamos cultos muy gloriosos y no lo descartamos. Cultos con fuego, con avivamiento, con grandes manifestaciones, llenos de palabra, revelación, espíritu, su gloria se derramaba en los locales, en los templos, pero creo que nosotros como iglesia hemos perdido de alguna u otra manera el impacto que teníamos en las personas en el resto del mundo. Entonces, por eso es que nosotros hoy, Dios anda buscando una generación que haga impacto en tiempos difíciles. Y para ello, yo quiero que nosotros absorbamos el modelo de una iglesia a la cual mismo el apóstol Pablo dice que ellos recibieron la predicación de la palabra y la recibieron en tiempos de gran tribulación.
Yo creo que si nosotros nos fuéramos a la historia de esta iglesia, la iglesia de Tesalónica, era una iglesia que estaba en una transición, en una incertidumbre, tanto política, tanto económica, tanto de manifestaciones religiosas en ese lugar, pero en medio de todo eso, en medio de todas las malas noticias que tenía, esa iglesia aprendió a recibir en medio de todo ello la palabra con gran gozo en el Espíritu Santo de Dios. En medio de todo lo que estamos pasando nosotros como iglesia en el siglo XXI, bajo esta pandemia, bajo la incertidumbre política, económica, bajo esta depresión tropical que estamos viendo también en nuestra nación, en medio de todo eso, yo creo que es el momento de que como iglesia nosotros realmente podamos impactar a una generación, oiga esto, a la que Dios va a usar. Y para ello yo quiero que nosotros podamos visualizar que la Biblia hace énfasis en tres cosas que están allí, que yo quiero que nosotros las rescatemos, porque la generación de alguna forma que hace impacto, hay algunas señales que lo determinan, hay algunas señales que la determinan que va a impactar en tiempos difíciles. Y estas señales están allí en el versículo 3, que yo quiero que nosotros las podamos rescatar en esta hora, las podamos atesorar como hijos de Dios, como iglesia, y hoy esta noche podamos de alguna u otra forma reflexionar, porque hay una generación que agoniza, hay una situación que agoniza en nuestra nación, y que la iglesia debe aprender a impactar en estos tiempos también que son difíciles. Lo hacen mucha gente, lo hacen personas altruistas, lo hacen los políticos, y la iglesia se quedó atrás, y de alguna forma nosotros debemos aprender a impactar también en tiempos difíciles, que es generar el peso, manifestarnos, darnos a conocer que hay una iglesia que está llena, que está trabajando, que le cree a Dios en medio de todas las cosas. Y dice el versículo 3, el apóstol Pablo dice que tenía estas tres cualidades: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, mire esta, la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de nuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera señal que me determinan a mí como un hijo que va a impactar en tiempos difíciles es que los hijos de Dios muestran las obras de su fe. Hablar de obras es hablar de acción. Hablar de fe es hablar de creerle a Dios. La fe en la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que la fe lo que hace es trazar objetivos. La fe lo que hace es establecer propósitos. La fe lo que hace es establecer una visión que le creemos a Dios en medio de todas las cosas. Así que bueno, porque yo sé que muchos de los que estamos acá enlazados y que me estás escuchando, no dudamos y no descartamos que tengas una fe. Ahora, dice el apóstol Santiago en su carta que la fe sin obras está muerta. Entonces, para darle vida, para que una iglesia se manifieste impactando en tiempos difíciles, es tiempo de hacer obras. Por eso es que el apóstol Pablo dice en su carta, oiga esto, que son una generación que muestran las obras de su fe, porque las obras son acciones. Yo tengo por lo menos aquí tres cualidades que denotan que tú y yo estamos en el camino correcto y que vamos en camino a impactar a una generación en estos tiempos, en tiempos difíciles. Y la primera es que siguen haciendo su ministerio a pesar de sus limitaciones. Yo creo que en medio de todas las cosas pudiéramos tener todas las excusas del mundo para decir: yo ya no puedo cantar, yo no puedo orar, yo ya no puedo servir, yo ya no puedo predicar, yo ya no puedo interceder. Pudiéramos tener todas las excusas del mundo, pero Dios nos insta a nosotros que en medio de todas las situaciones, en las adversidades, los procesos que estamos pasando, nosotros, oiga esto, manifestemos las obras de nuestra fe. Y eso tiene que ver que seguimos haciendo el ministerio a pesar de las limitaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros los que predicamos, los ministros, debemos de seguir predicando. ¿Cómo? Yo no lo sé. Las limitaciones lo que hacen es traer de alguna forma, desatar nuevas
nuevas manifestaciones de Dios en nosotros. Nosotros no sabíamos que un día íbamos a utilizar estas redes sociales o todo lo que hacemos. Entonces no lo sabíamos, pero las limitaciones de ya no poder estar en los templos nos obligan a poder desarrollarnos, hacer y tratar de ministrar, porque usted y yo necesitamos una palabra de Dios y necesitamos siempre estar en el pie del cañón al servicio de Dios también, y que esas limitaciones no obstaculicen, no neutralicen nuestro ministerio. Así que lo primero que nosotros debemos de hacer entender que nosotros debemos de mostrar las obras de nuestra fe. Dice la Biblia que Abraham, cuando Dios le dio una palabra, él la creyó, pero cuando la creyó, lo que hizo es ponerla en acción. Entonces, una iglesia que va a impactar en tiempos difíciles es una iglesia que va a poner por obra la fe. ¿Qué quiere decir? Que en medio de todo, nosotros debemos seguir haciendo nuestro ministerio. Si tú eres parte de un ministerio de alabanza, tienes que seguir cantando. Aunque sea un espacio, debemos de hacer de manifestación de alabanza, de adoración. Si eras un evangelista, pues hoy están las redes sociales. No necesitas tal vez tener una imagen. Hay un audio que lo puedes hacer. Pero, ¿qué es lo que yo quiero decirte? Que no te limites, que nosotros no bajemos la guardia, que no nos estanquemos. ¿Por qué? Porque en tiempos difíciles es donde Dios está probando quizás la vida, la fidelidad de cada uno de aquellos hombres y mujeres valientes que un día dijimos, creemos en ti, mi Señor. Luego, número 2, la característica número 2 de personas que muestran las obras de su fe, son personas que siguen creyendo a sus promesas a pesar de las malas noticias. Usted no me va a dejar mentir, el bombardeo que tenemos todos los días por los medios de comunicación, por las redes sociales, de que la situación, que las muertes, que los contagios, que todo lo que está pasando, que la depresión tropical, que lo que está pasando en nuestra nación, en la política, que un lado acá, que otro allá, que los templos todavía no se van a abrir y un montón de cosas. Pero a pesar de todo ello, nosotros debemos de aprender a seguir creyendo y confiando que Dios tiene cuidado de todos nosotros y que Él nos va a sacar adelante como ya lo hizo hace 100 años con la famosa gripe española que mató casi a 70 millones de personas, pero que Dios de alguna forma sopló en el mundo espiritual y le dio la victoria a toda la humanidad. Sí creemos nosotros que viene un tiempo también donde Dios va a manifestar su gracia, su favor, y se va a inclinar, oiga esto, con los hijos valientes, las mujeres valientes, que a pesar de todas las malas noticias, de todas las situaciones, oiga esto, siguieron creyendo a sus promesas. Y luego, número 3, no pierden su objetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. Que si Dios prometió y dio una visión y dio una palabra en el Espíritu, y que este año 2020 iba a ser un año de manifestación de su gloria, oiga, yo creo que Dios es fiel a su palabra, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Y entonces va de alguna forma como el tiempo de los días de Noé, oiga, que pasó un diluvio de 40 días y el arca estuvo casi 150 días en el agua. O sea, estamos hablando de casi 5 meses estuvo en el agua, pero al final Él sopló un viento y dice la palabra de Dios que la arca quedó arriba de un monte llamado Ararat. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre a sus hijos los va a dejar arriba, los va a dejar parado. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para ser cabeza y no cola. Dios va a traer un avivamiento y los que confían en Él jamás van a ser avergonzados. Luego, dice la Biblia en el versículo 3 que el apóstol Pablo veía estas cualidades, que se acordaba sin cesar delante de Dios y el Padre de nuestra Dios. Dice, por la obra de la fe, y luego él dice que también por el trabajo de vuestro amor. Entonces, como número 2, como característica número 2, como la señal número 2, a la que Dios anda buscando en una iglesia que va a impactar en tiempos difíciles, es que son personas que muestran el trabajo de amor con los demás. Muestran el trabajo de amor con los demás. O sea, una cosa es cuando yo asumo de alguna otra manera mi fe en mi Dios.
Pero luego que yo soy fuerte, que yo tengo fe y que de alguna otra manera yo estoy impactado, que es tiempo de aflorar, es tiempo de alguna forma bendecir a otros. Entonces, lo segundo que el apóstol Pablo vio, que eran personas que muestran el trabajo de amor con los demás. Hablar de trabajo, la palabra clave acá es trabajo. El trabajo tiene que ver con labor. Y usted no me va a dejar mentir, si hablamos de trabajo, el trabajo tiene tres funciones primarias. Primero, tiempo. Segundo, todo trabajo tiene una responsabilidad. Y luego todo trabajo tiene una función. Así que, ¿qué es lo que Dios quiere en estos tiempos para que nosotros impactemos en estos tiempos difíciles? Que este es el tiempo de Dios para que nosotros impactemos en tiempos difíciles. Algunos Dios nos llamó para en estos tiempos ser de bendición a nuestra familia o a otros. Tal vez no teníamos las oportunidades antes de ministrar, de predicar, pero este es tu tiempo. Tú eres preparado y Dios te capacitó para estos tiempos difíciles. Cuando tú ves la Biblia, te vas a dar cuenta que todos sus mejores hombres, Dios los desarrolló en tiempos difíciles. Al apóstol Juan le reveló el Apocalipsis estando desterrado y preso en la isla de Patmos. Tú vas a ver que la mayoría de cartas que el apóstol Pablo escribió, las escribió en tiempos difíciles, desde una prisión. Tú vas a ver que los avivamientos más grandes se produjeron en tiempos de una persecución en el libro de los Hechos, en donde incluso tuvo que morir algunos hombres de Dios, pero que se suscitó ese avivamiento. Te vas a dar cuenta que el apóstol, que Juan el Bautista le tocó perder su vida. Te vas a dar cuenta que el profeta Isaías, dice el Talmud, que fue aserrado, perseguido por la palabra que él tenía. Te vas a dar cuenta que Ezequiel predicó y recibió la mayoría de visiones estando preso. Te vas a dar cuenta que Jeremías, el conocido como el profeta llorón, te vas a dar cuenta los procesos y adversidades que le tocó pasar, pero en medio de todo eso hubo un Dios que lo confortó. Así que yo creo que nosotros es tiempo de laborar, es tiempo de trabajar, oiga, con un corazón amoroso con nuestra familia, con nuestros hijos y con nuestros hermanos en tu colonia, ahí donde estás, o a través de las redes sociales. Tú puedes decir, pastor, pero estoy desanimado, estoy desmotivado, pero es tiempo, este es tu momento. Dios te ha estado capacitando todo este tiempo para estos momentos. ¿Quién sabe, como le dijo Mardoqueo a Esther, quién sabe si para este tiempo te llamó Dios? Así que hoy es el momento para gente como tú y para gente como yo, que demos ese tipo de señales. ¿Por qué? Porque vas a impactar, te vas a manifestar, la gente va a visualizar que tú eres un hijo o una hija de Dios y que le vas a manifestar a Él y que vas a testificar de Él hoy en estos tiempos, en los tiempos difíciles. Todo trabajo cuesta y este es el tiempo tuyo, para eso te llamó Dios. Luego, todo trabajo también tiene una responsabilidad. ¿Qué es eso? Hablar de responsabilidad tiene que ver con un compromiso. Hablar de responsabilidad tiene que ver con determinaciones, con decisiones que muchas veces tomamos. Entonces hoy es el momento para que de alguna forma nosotros reflexionemos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestra vida personal y que nosotros tomemos determinaciones. ¿Por qué? Porque hay cosas que necesitan trabajar y todo trabajo de alguna forma. Hablar de responsabilidad tiene que ver con sacrificio, con negaciones a cosas, con asentar, tiene que ver con madurez, tiene que ver de alguna forma muchos nosotros con reflexionar. Los tiempos son difíciles, los días son malos, es tiempo nosotros de valorar lo que Dios ha puesto cerca de nosotros. Por eso tiene que ver con una responsabilidad. Ninguna persona que no tenga madurez puede ser responsable. Por eso es que esta palabra viene hoy a tu vida y a mi vida para que nosotros podamos reflexionar en la responsabilidad. Y todo trabajo también tiene una función y la función tiene que ver con lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, de alguna forma, Dios ahora nos está llamando. La Biblia dice que en tiempos difíciles, en tiempos críticos, el apóstol Pablo les predicó a los tesalonicenses y los tesalonicenses en esos tiempos recibieron la palabra con gozo. Entonces hoy es tiempo de que nosotros asumamos
aparte de una responsabilidad, hoy nuestra función. ¿Qué es eso, pastor? Es tiempo de hacer, es tiempo de salir, no es tiempo de encuevarnos como el profeta Elías que dijo: solo yo he quedado, aquí me voy a estar, aquí me voy a guardar. Es tiempo de salir, es tiempo de hacer, es tiempo de, aunque sea un mensajito, aunque sea nosotros los enlaces, nosotros deberíamos de estar haciendo funciones espirituales, funciones evangelísticas, de este tipo de mensajes, ponerlo en el encabezado de nuestros muros, aunque sea en Facebook, o los enlaces, de alguna forma compartirnos. Yo creo que es un momento en el que Dios anda buscando que la gente sepa que tú eres un hijo de Dios. Es tiempo de manifestación, es tiempo de responsabilidad, es tiempo de tu función. Así que yo quiero que tú asumas el reto, el desafío de que Dios anda buscando una iglesia que tiene sensores, que tiene señales, que tiene luces que le determinan a una generación que va a impactar en tiempos difíciles. Este es tu tiempo, este es tu momento. Fuiste procesado y fuiste llamado y fuiste embestido para este tipo de momentos. Luego dice la Biblia, el apóstol Pablo en el versículo 3, dice la Biblia: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y luego dice esto: de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que como número 3, yo quiero que nosotros visualicemos que la señal que determina como un hijo que va a impactar en los tiempos difíciles es que son personas que muestran una constancia en la esperanza de Cristo. Que son gente constante, son gente que a pesar de las circunstancias y a pesar de las adversidades todavía no han retrocedido, todavía no han tirado la toalla. No es tiempo de tirar la toalla. No es tiempo de archivar, no es tiempo de colgar las arpas y los instrumentos. Es tiempo de alguna manera, como lo que veía el apóstol Pablo cuando llegó a Tesalonicense, la iglesia de Tesalónica, vio que habían muestras de una constancia en la esperanza de Cristo. ¿Y de qué se determina eso? Pues usted puede visualizar que Dios, dice la Biblia, que un día a Abraham se le acabó las fuerzas, pero él creyó contra esperanza, dice, que de alguna forma se alentó. Eso tiene que ver que son gente que se alientan en sus promesas. Si Dios te dijo algo, si Dios habló algo, si un día una palabra hizo eco en tu corazón, hizo rema en tu vida, si algún día recibiste una palabra de Dios, esa palabra tendrá cumplimiento. Esa palabra se va a cumplir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Allá el profeta estéril y le dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Y comienza a darle una manifestación y un seguido de palabras, y le dice: extiende tu tienda, el lugar porque más serán los hijos de la desamparada, dice la Biblia. Oiga esto, entonces lo primero que hace es que una persona que es constante en la esperanza de la venida de Jesús se alienta en sus promesas. Si había alguien frustrado, si había alguien al que no veía claro, no veía la luz, como dice, veo en oscuridad, y yo creo que este año ha sido el peor año, y hablamos un montón de cosas, y he visto gente con mucho respeto, gente que ha hablado mal de este año, gente que ha proferido palabras en contra de los designios de Dios. Yo creo que es tiempo de que nosotros entendamos, oiga, que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y que tarde que temprano esto va a pasar y Dios va a manifestar su poder, su gloria y su gracia. ¿Qué es lo que Él anda buscando? Hombres valientes y mujeres valientes que se alienten en sus promesas, se alienten en sus promesas, en su palabra, y gente que sea constante. No es tiempo de retroceder, no es tiempo de estancarnos, es tiempo de alentarnos en su bendita palabra. ¿Por qué? En esa esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Luego, número 2, siguen adelante a pesar de sus frustraciones. La Biblia habla siempre, hablando de esa mujer, de la estéril, le dice: regocíjate. ¿Qué quiere decir? Si había alguna persona que no tenía nada y que había visto que otros producían, pero en ella no, y le dice: regocíjate, es tiempo de gozo.
Y cualquiera puede decir, no sé cómo es eso, pastor, porque yo me siento limitado, me siento que la economía está quebrada, siento que hay mucho conflicto en mi hogar hoy que estamos juntos, siento que hoy no hay motivación para orar, no hay motivación para leer la Biblia. Hoy es tiempo de regocijarte. Extiende, dice, el sitio de tu tienda. ¿Qué quiere decir? Extiende tu visión, porque Dios está a punto de manifestar su gloria, su gracia y su favor a tu vida y a mi vida en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Así que es tiempo de que nosotros debemos de seguir adelante a pesar de cualquier frustración. Y número 3, lo profético es causa de gozo. Para una persona que es constante en la esperanza de Cristo, todos los eventos proféticos que están pasando son causa de gozo, no de desánimo, no de lágrimas, no de frustraciones, son causa de gozos. Todos hemos oído lo que dicen los meteorólogos, que este es el tiempo del fenómeno de la niña, que el fenómeno del niño, que van a haber huracanes, que van a haber deshielos, que va a haber guerras, que vemos los conflictos en Estados Unidos, lo que está pasando, que vemos esta pandemia, que vemos que el chip, que la tecnología y un montón de cosas. En la iglesia es prohibido, oiga esto, prohibido desmoronarse a pesar de estas malas noticias. Nosotros debemos de entender si todo esto se está manifestando, era de todo lo que la iglesia ha estado predicando. Entonces debe de ser motivo de gozo todos estos eventos proféticos, porque en medio de todo nuestro Cristo está a la puerta también. Nuestro Cristo está a la puerta, y entonces es tiempo de manifestar estas cosas de constancia, oiga, para que nosotros podamos impactar a aquellos que todavía no conocen de nuestro Dios en estos tiempos difíciles. En estos tiempos difíciles nosotros no nos debe de sorprender todas estas noticias. Oiréis de guerra, de rumores de guerra, de pestes, de hambres, y por haberse multiplicado la maldad, el amor se iba a enfriar. Todo esto está profetizado. Jesús nos lo dijo, Mateo capítulo 24. Así que a la iglesia no lo debe de sorprender. No es motivo para detenerse, es motivo para gozarnos a causa de los eventos proféticos que están pasando, porque nuestro Cristo está a las puertas. Así que yo quiero que nosotros podamos comprender en esta hora esas 3 señales que me determinan como un hijo que va a impactar en tiempos difíciles y que Dios los anda buscando. Así que yo quiero que allí como estás, nosotros podamos comprender que Dios anda buscando esta generación y te eligió a ti y me eligió a mí. Él perfectamente pudo haber hecho que tú nacieras en otro tiempo, tal vez años antes o años después, pero Él dijo, quiero que ellos sean parte de esa generación que va a venir a un avivamiento. Y Dios te ha estado capacitando todos estos tiempos, porque tú eres el instrumento que Dios va a usar para impactar esta generación en medio de tiempos difíciles. Y para ello, Él anda buscando estas cualidades, gente que muestre las obras de su fe. Gente que muestre el trabajo de su amor con sus semejantes, con los demás, tanto con su familia como con aquellos que tal vez no conocen de Jesús. Es tiempo de mostrar las obras. Eso tiene que ver con trabajo, eso tiene que ver con labor. Y la labor muchas veces tiene sacrificio, tiene un tiempo de hacerlo, tiene responsabilidades y tiene una función. Y también gente que muestren una constancia en la esperanza de Cristo. Dios no quiere cristianos momentáneos. Dios no quiere gente que era buena en el templo, pero afuera no. Dios no quiere gente que el año 2019 se regocijaba y hasta saltaba, pero el año 2020 ya no lo quiere hacer. Es tiempo en que nosotros asumamos esa responsabilidad. Que así como está, cierra tus ojitos. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, mi Dios, porque en medio de todas las cosas tú eres un Dios grande, un Dios perfecto, un Dios poderoso, un Dios que tiene cuidado de todos nosotros, Señor. Poderoso Jesús, y que tú andas buscando a cada uno de hombres valientes y mujeres valientes para que impactemos, Señor, a esta generación en estos tiempos críticos, en estos tiempos difíciles. Señor, el impacto tiene que ver con manifestarse. El impacto tiene que ver con dejar ver el peso, Señor. El impacto tiene que ver, Señor Jesucristo, Padre de los cielos, una iglesia, Señor, que está viva, una iglesia que hace, Señor Jesucristo. El impacto tiene que ver, Señor, primero
en nuestras familias, con nuestros semejantes, que nos vean, que a pesar, Señor Jesucristo, que estamos en este tiempo, en este proceso, Señor Jesús, ven a personas, a hombres valientes y mujeres valientes que siguen creyendo a pesar de todas las cosas. Señor, te damos gracias. Que tu gracia y que tu favor se manifieste en toda la vida de todos nosotros. Bendigo las familias, bendigo cada hombre valiente, cada mujer valiente, Señor, allí en los hogares, allí en los matrimonios, Señor, Padre, y declaramos que tu favor, que tu Santo Espíritu, mi Dios amado, hoy empodera a una generación que va a impactar en tiempos difíciles, como lo hiciste, Señor, Padre, en la iglesia de Tesalónica, que estaba pasando adversidades grandes, graves, terribles, Señor, económicas, políticas, Señor, de persecución. Jesús de Nazaret, habían muertes, Señor, habían separaciones, habían destrucciones, no habían motivaciones, Dios, pero en medio de todo eso, Jesús de Nazaret, Padre, tú encontraste estas cualidades, mi Dios amado, y que el mismo apóstol Pablo dice que él no tuvo necesidad de hablar, que toda la gente ya conocía, mi Dios, porque veía el testimonio en esa generación, mi Dios glorioso. Gracias, porque yo sé que este tiempo crítico y difícil que ha estado pasando nuestra nación, Señor, Padre, hay un buen número de hombres y de mujeres, poderoso Jesús, con ese compromiso contigo, y es que han estado haciendo tu obra, mi Dios glorioso. Han estado dando testimonio tanto en sus hogares, en su familia, en sus pasajes, en su colonia, Señor, a través de las redes sociales, con ese compromiso que tienen contigo, porque entendemos, mi Dios, que cuando todo esto pase, vamos a ver una manifestación grande de tu gloria y va a haber una cosecha grande que va a regocijar tu corazón. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bien, amado hermano, esperamos haber sido de bendición a través de esta palabra. Así que sigue en contacto con nosotros, porque Dios siempre tiene una palabra para ti. Bendiciones.